La Jota salió de Aragón para llegar a un teatro real con todas las butacas llenas, un espectáculo para el que había grandes expectativas. Pues espero pasarlo muy bien, un chute de Aragón y de todo. Y creo que va a ser un gran éxito y esperemos que vuelvan otra vez. Sobre las tablas, las grandes estrellas de la Jota, interpretando desde las más clásicas a las contemporáneas, zarzuelas, encanto y baile. Pues ha sido algo, un sueño hecho realidad, pero bueno, el resultado creo que ha sido muy satisfactorio, la gente ha vibrado con nosotros y nosotros hemos estado, creo, a la altura de este hito histórico de que la Jota es la primera vez que entraba en el Teatro Real. Y el espectáculo no defraudó. A mí me ha parecido bonito, yo no soy un experto en Jotas, pero creo que es algo que puede competir con otras modalidades del folclore español. Espectacular. Muy emocionante porque somos aragonesas y entonces la Jota nos llega muchísimo. Muy bonito, muy interesante, muy divertido, muy emotivo. Al final, con los aplausos de todo el público, estabas con piel de gallina. Una gala que ha sido la antesala a la proclamación de la Jota como bien inmaterial de la humanidad por la UNESCO.